la fiesta de Santiago Apóstol, una celebración especial que conmemora a uno de los discípulos más cercanos del Señor, probablemente primo de Jesucristo, por lo que en la Sagrada Escritura se le llama hermano suyo, junto con José, Simón y Judas. Esos primos que al principio estuvieron como un poco incrédulos, después terminaron siendo algunos de ellos un buen apoyo para la labor apostólica del Señor. Los evangelios presentan a Santiago y Juan como hijos de Zebedeo, un pescador con una posición social un poco holgada. Algunos exégetas sugieren que su madre podría haber sido María Salomé, una mujer que estuvo muy cerca de Jesús y que según algunos autores era hermana de la Virgen María, por eso el parentesco. El relato de su vocación sirve como antífona de entrada para la misa a su festividad. Cuenta San Mateo que pasando Jesús delante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, Juan el Evangelista, el hermano menor, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Están trabajando, que le gustaba tanto considerar a San José María, como el Señor llama a sus apóstoles en medio del trabajo. A estos junto a las redes, a Mateo junto a la oficina, junto al banco de los recaudadores. También dice, asómbrate, a Pablo en su afán de acabar con la semilla de los cristianos. El Señor que llama en el trabajo profesional. Habitualmente se ha pensado que las llamadas divinas eran para apartarse del mundo, para la vida religiosa, la vida consagrada, que también sigue siendo una llamada divina, desde luego. Pero a la gran mayoría de las personas las llama el Señor a que se entreguen en el trabajo profesional, en su vida ordinaria, que procuren santificar el trabajo cotidiano. Y es lo que pasa con estos pescadores, y ahí donde el Señor los llama, en medio al lado de la playa, mientras están repasando las redes. En Mateo, estos llamados significan el inicio del ministerio público de Jesús en Galilea, como la convocatoria del nuevo pueblo de Dios que será la Iglesia. Llama la atención la prontitud, la generosidad en la respuesta de estos dos hermanos, porque dice, inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. No era fácil tampoco, ellos por lo visto tenían como una especie como una cooperativa, una pequeña empresa con el mismo Pedro, y bueno, entonces habría que establecer alguna contingencia de qué iban a hacer ahora que dejaban todo aquello, qué pensaría el papá. No, dice, inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Prontitud en la respuesta, ya ahora que comienza un periodo académico, nos puede servir para pensar qué tan rápido respondemos nosotros a las invitaciones que nos hace el Señor. A veces somos muy tardíos, nos hacemos los remolones, nos hacemos de rogar, ¿no? Como que el mismo Lope de Vega lo tiene por ahí en un poema, ¿no? Que el Señor llama y llama, y yo tantas veces, ¿no? le respondía después, ¿no? Como el famoso aviso. Yo recuerdo cuando era pequeño que el zapatero de mi barrio tenía un aviso que en mi lógica de niño me dejaba un poco estupefacto, porque decía, hoy no fío, mañana sí. Y entonces, claro, al otro día llega, hoy no fío, mañana sí. Pues de pronto al Señor a veces le respondemos así, ¿no? Hoy no te respondo, mañana sí, y para mañana volver a responderte otra vez lo mismo. Estos hombres, en cambio, hoy sí, Señor, hoy me llamas, hoy te respondo que sí. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Y así es como arranca el apostolado de Jesús, y así es como arranca el nuevo pueblo de Dios que será la Iglesia. Llama la atención entonces esa generosidad en la respuesta de estos dos hermanos y también la de sus padres para desprenderse de ellos. Parece explicar el apelativo con el que Jesús los conocía. Era Boanerges. Hay por ahí gente que se llama así, Boanerges.
Boanerges es una palabra griega que significa hijos del trueno. Después por ahí habrá otra escena en que se verá cómo influye, pues cómo tiene razón el Señor al llamarlos así, porque son muy impetuosos. Van a un pueblo, no les ponen cuidado y entonces quieren traer fuego del cielo para acabar con aquellos por no haberlos atendido, ¿no? Entonces dice, no sabéis el espíritu al que pertenecéis. Aquí vemos a su padre Zebedeo, que los deja ir con tranquilidad, y luego más adelante veremos a Salomé, incluso en la misa del Evangelio del día, que aboga por ellos para que estén más cerca en el reino de Dios, como veremos más adelante. Esa misma actitud explica pues entonces ese deseo del ímpetu de que la gente se encuentre con el Señor, pero que se les va la mano un poco pues en tratar de acabar con un pueblo. Y entonces esto explica que camino de Jerusalén, donde Jesús iba a recibir el bautismo de la muerte en la cruz, así le llama él a su muerte en la cruz, el bautismo. Entonces van hacia allá y los dos hermanos aprovechan una pausa en el viaje para hacer lobby, que diríamos hoy. Se acercan al maestro. Marcos dice que se acercaron ellos directamente. Mateo dice que se acercó Salomé y la mamá para hacerle una petición. Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron, una cosa muy sencilla. Concédenos sentarnos en tu gloria, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, nada más y nada menos, es lo único que pedían los niños. Seguramente, pues yo lo digo en broma, pero Jesucristo habrá sentido cierto disgusto al ver que dos de los discípulos más cercanos no caían en la cuenta de los momentos que estaban viviendo. Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. San Juan Crisóstomo, que es tan buen predicador, explica que es como si les dijera, ustedes me hablan de honores y de coronas, pero yo les hablo de fatigas y de luchas. Este no es tiempo de premios, ni es ahora cuando se ha de manifestar mi gloria. La vida presente es tiempo de muertes, de guerra y de peligros. Entonces el diálogo continúa, digamos que un poco tenso. El maestro los anima a elevar la mirada, preguntándoles, ¿pueden beber el cáliz que yo he de beber o bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Ya lo había predicho Isaías al describir los frutos del padecimiento del siervo del Señor. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Jesús les hace ver que el núcleo de su misión no es el triunfo, bueno, hacían milagros, las multitudes los perseguían, era muy bien recibido en algunos ambientes, pero el Señor y ellos por eso van pensando, esto cuando menos pensemos, cuando el Señor se tome el poder, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Quién va a ser el ministro de gobierno? ¿Quién va a ser el ministro del interior? ¿Quién va a estar a la derecha? ¿Quién va a estar a la izquierda? ¿No? Entonces por eso ya empiezan esas insidias como para tratar de amarrar desde el comienzo pues esos lugares de poder y de gloria. Y por eso el Señor les insiste mucho, que les aclara cuál es el camino. El camino de Jesús no es el camino de la gloria y del poder y del triunfo, sino el camino del servicio. Mejor dicho, el camino que Jesús utiliza para triunfar es dándose. Por eso el Papa Francisco insiste mucho en una frase que es un poco leitmotiv, algún libro suyo se ha titulado así, el poder es servicio. En algunos ambientes políticos dicen, el poder es para poder, ¿no? Como para corromperse y para apoderarse y poder hacer todas las maldades posibles. En sentido cristiano no es así. En sentido cristiano el poder es para servir. Entre más poder tenga, más puedo ayudar. Y entre más alto me coloque la vida, más tengo que salir al servicio de los demás.
Uno ve al Papa, entonces, ¿qué hace? Se va para una cárcel el Jueves Santo a besarle los pies a aquellos encarcelados. Hace un viaje y lo que va a visitar es una cárcel, un hospital, un ancianato. Los domingos por la tarde se pone a llamar gente que está hospitalizada. ¿Por qué? Porque encuentra ese ministerio suyo no como una ocasión de estar con los príncipes y los jefes de Estado, que le tocan por su trabajo. Viene a Colombia y en Cartagena pues no se pone en las playas, ¿no?, propiamente, sino que se va al barrio San Francisco, donde está la gente necesitada. El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Bueno, dar la vida, ¿no? Así es como se cumple la respuesta inicial de Jesús a los dos hermanos Boanerges. Su bautismo, el cáliz de su pasión, es dar la vida en redención por muchos. Los que le podemos decir: Señor, gracias por tantos dones, especialmente el don del perdón de los pecados, que nos alcanzaste con tu entrega. A San José María le gustaba particularmente este pasaje. Consideraba que las preguntas del Maestro nos pueden interpelar en todo momento, invitándonos a corredimir con Él. Y en Es Cristo que pasa comenta esta escena del Evangelio. También a nosotros nos llama y nos pregunta, como a Santiago y a Juan: ¿Potestis vivere calicen quem ego viviturus sum? ¿Estáis dispuestos a beber el cáliz? Este cáliz de la entrega completa al cumplimiento de la voluntad del Padre que yo voy a beber. Y nos lo podemos preguntar nosotros ahora: Señor, ¿estoy dispuesto a beber el cáliz de tu entrega? ¿Estoy dispuesto a ver el cáliz de tu cruz? ¿Estoy dispuesto a seguirte hasta el extremo del sufrimiento, de la pasión? Porque ser cristiano el domingo de Ramos, ¿no?, en la procesión, con las palmas y con las aleluyas, es muy fácil. Pero ser cristiano el Viernes Santo en el Calvario cuesta mucho. Por eso el Via Crucis le ayuda a uno. Todas las iglesias suelen tener, y no es decoración, no es para llenar las paredes, esas escenas del Via Crucis, que si uno lo hace, es una práctica muy piadosa y muy devota. Uno va parándose en cada una de las 14 estaciones, y aunque sea una simple consideración breve, un Padre Nuestro, una María en Gloria, después de la séptima se empieza a hacer muy difícil. Y en la 10ª ya uno le empieza a costar, ¿no? Algunos de ustedes estuvieron conmigo en la cárcel de Calarcá, íbamos de patio en patio, y ya la 11ª todo el mundo iba buscando las paredes para poderse recostar un poquito. Bueno, Jesús no tenía paredes, ¿no? Y no era propiamente un ejercicio de piedad. Tenía por detrás a una persona dándole latigazos, tenía a la gente gritando, escupiéndole, escarneciéndole, para mostrarnos todo lo que le hemos costado, lo que le costó salvarnos. Pues el Señor nos pregunta: ¿y tú me quieres acompañar en ese camino? Es una pregunta dura y es difícil hacérsela porque uno de entrada pues le cuesta. El paraíso terrenal, estar a la derecha o a la izquierda de Jesús triunfador, es muy fácil, pero estar como María, como las santas mujeres, que es otra de las cosas que llama la atención, en esos momentos tan duros, las que perseveran son las mujeres, son más fuertes ellas que los hombres en el momento duro, en el momento de la fidelidad. ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber? Pósumos, respondieron ellos. Sí, podemos. Estamos dispuestos. Es la respuesta de Juan y de Santiago. Vosotros y yo estamos seriamente dispuestos a cumplir en todo la voluntad de nuestro Padre Dios. Ahora que comienza un semestre, ahora que uno se plantea un tiempo nuevo por delante, estoy dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Estoy dispuesto a cargar con la cruz del Señor en la vida ordinaria. Y es, ¿qué voy a hacer de más, ¿no? Un plus en mi horario, en mis horas de estudio, en mi servicio a los demás, en el tiempo que dedicaré a la formación para aprender mejor también la teología, la fe que ilumina mi vida. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? Porque si quiero estudiar 1 hora más, eso implica sacrificar 1 hora de otra cosa que antes estaba haciendo.
A los que terminan las maestrías o el doctorado uno les suele decir, bueno, se te acaba de liberar, ¿no? Uno, no sé, está en una maestría, 3 horas por la noche que termina sacando para preparar sus cosas y tal. Cuando ya se gradúa, ¿qué vas a hacer con esas 3 horas? Pues ya que las aprovechaste, bueno, ahora hay que dedicar tiempo a la familia, pero algunos dicen, bueno, voy a aprovechar y seguiré estudiando en esas horas, o seguiré, ya que cogí el hábito de la laboriosidad, pues no lo voy a perder. Empieza un nuevo semestre y uno dice, bueno, ¿cuántas horas más estudiaba? Ayer hablaba con un amigo y me decía, pues el semestre pasado tuve tanto en promedio, este semestre 1/10 o 2 más. No es fácil, pero bueno, para sacar esa 10 más, pues tengo que dedicarle un poquito más de lo que, si antes estudiaba 10 horas, pues ahora tendré que estudiar 12 o 13. Y para estudiar esas 12 o 13 tengo que sacrificar algo, o un videojuego, o la serie, o que es lo otro que pierde el tiempo mucho ahora, en la FIFA, bueno, no sé, pues mirar a ver qué le voy a sacrificar de comodidad para poder cargar la cruz del Señor, rendir más y poder ser más útil. ¿Qué estoy buscando? Bueno, hay quien busca ese punto más en el promedio para poder ganar más plata. Pues valiente gracia, ¿no? O lo hace para escalar un puntico en el ranking del salón y tumbar a Jaramillo, y entonces así yo ya llego al segundo puesto y tal. Pues también valiente gracia. No, es llegar un poquito más para poder ser más útil, para poder ayudar más, para poder aportar más a la sociedad, también para poder darle más a mi familia en el futuro con el salario. ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber en el servicio de los demás? San José María nos pregunta, ¿estamos seriamente dispuestos a cumplir en todo la voluntad de nuestro Padre Dios? ¿Hemos dado al Señor nuestro corazón entero o seguimos apegados a nosotros mismos, a nuestros intereses, a nuestra comodidad, a nuestro amor propio? Haz examen, yo lo hago. Uno se apega muy fácil a una afición, incluso a una tentación, y a veces es muy difícil quitarse ese lazo, ¿no? que lo arroja a uno y que le impide volar con libertad. Bueno, un buen momento, yo he visto cómo hay gente que toma decisiones, ya no más. Bueno, a veces pasa hasta con el cigarrillo, no tengo nada en contra, pues aunque da cáncer, pero bueno, no es que sea pecado. Pero decir, hombre, hay gente que dice, bueno, y lo que suelen recomendar, yo también, ir bajando de a poquitos. Pues si uno fuma 10 al día, pues empezar a fumar 9, no se nota mucho durante 1 mes, 2 meses, y ya cuando uno acostumbra a 9, pues bajar a 8, y así por el estilo. Pero he visto gente con buena voluntad que incluso le ponen una intención, digamos, de este estilo, se lo voy a ofrecer a Dios. Dice, a partir de ahora, ya no más. Y he visto fumadores de una cajetilla diaria que de la noche a la mañana pasan a nada. Bueno, gente con fuerza de voluntad, pero también porque le ponen a veces esa intención de decir, se lo ofrezco a Dios por esta situación, por esta persona que lo necesita o por mi madre. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a Dios? Algo que nos frena el paso y que si de pronto lo soltamos vamos a avanzar más. ¿No? El año pasado con el carro algo pasaba, ¿no? Con el motor que no era o lo que fuera. Decir, bueno, voy a poner el que toca. Y es que se nota la velocidad que voy a avanzar. Bueno, pero poner el que toca implica una inversión, implica botar el viejo, esforzarse en poner el nuevo. ¿Qué motor viejo vamos a botar? ¿O qué piedrita o cosita que estorba y que nos impide volar podemos definitivamente abandonar, aunque ahora todavía nos guste mucho? ¿Hemos dado al Señor nuestro corazón entero o seguimos apegados a nosotros mismos, a nuestros intereses, a nuestra comodidad, a nuestro amor propio? Hay algo que no responde a nuestra condición de cristianos y que hace que no queramos purificarnos. Entonces, pues están las cirugías son para eso a veces, ¿no? Pues hay unas piedras ahí en la vesícula, pues que hay que sacarlas. Entonces hace uno el TAC o la ecografía y ahí se ve la piedra. Pues ¿qué hay que hacer? Sacarlas. Y entonces hay que hacer una intervención, meter ahí el extractor y sale la piedrita. Y decir, bueno, ya esto te garantiza que
no te va a dar un cólico poderoso, o que no te vas a morir de esto, o que simplemente pues vas a funcionar normal. ¿Qué piedra me tengo que sacar? ¿Qué ahí me estorba? ¿Qué es eso que me impide purificar? Pídele las luces al Señor y decir, Dios mío, ayúdame. Quizá ya llevas un tiempo en ese proceso, ya sacaste la piedrita, pero también el cuerpo como que la sigue formando y decir, no, la saco más pronto antes de que coja fuerza, antes de que sea bien grande. La litotripsia, la hago ya rapidito. Es más fácil sacar una piedrita chiquita que un pedrusco bien gigante. Entonces, como consolidarse en la virtud es también todo un arte. Es un arte antropológico y hay mucha gente que lo hace sin fe siquiera, ¿no? Pues simplemente pues, si yo me levanto todos los días temprano, llega un momento en que me cuesta menos. Si estudio una hora más, pues cojo el hábito y me hace como falta, o ya me parece, ¿y por qué no un paper? ¿Y por qué no un seminario de investigación? ¿Y por qué no presentarme en el Congreso Nacional? Y entonces que como que me jala el deseo de leer y de escribir, de estudiar, de pensar las cosas. Bueno, pues también así en la virtud de la templanza, o en la virtud de la fortaleza, o en la virtud de la alegría, o en la virtud del servicio, de la laboriosidad. ¿Qué le podemos ofrecer al Señor ahora que se nos presenta esta ocasión tan maravillosa de rectificar? La meditación entonces vemos del apóstol Santiago y de su hermano San Juan, ese diálogo con el Señor, pueden beber el cáliz que yo voy a beber, nos ayuda a renovar propósitos de conversión, de fidelidad, de afán apostólico y de servicio a nuestros hermanos. Veamos cómo continúa la escena, porque ahí va como bien, nos hemos aplicado el cuento y a ver qué pasa. ¿Qué sucede cuando los apóstoles empiezan a ver los otros 10 como que el Señor está hablando con ellos, con la mamá, qué tal, que el pósumos, y entonces, ¿qué está pasando? Y entonces, no, pues que pidió estar a la derecha de la izquierda. Y entonces se vino uno a San Pedro ahí, pero si yo soy el primero, ¿no? Y empieza ahí la bullita entre unos y otros. Y, sí, pero Juan es el discípulo amado. Y Judas dirá, pero yo soy el de la plata. Y entonces, no, como sienten como rabia, enojo, envidia, porque se les habían adelantado en sus ambiciones humanas. Pues todos querían estar cerca del rey, en ese próximo imperio mesiánico que se instauraría en poco tiempo, según pensaban algunos al llegar a Jerusalén. No sabían lo que iba a pasar en realidad. Dice el Evangelio, los otros 10 al oír aquello se indignaron contra Santiago y contra Juan. Entonces ahí Jesús aprovecha para darles otra lección bien importante, que nos sirve a nosotros mucho siempre. El Evangelio nos ayuda ahora que empezamos un periodo nuevo, una cátedra sobre la caridad. Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Es la manera de concretar esa unión con Cristo a la que Él mismo nos llama. Servir, ser otro Cristo que lava los pies a los discípulos, inclinarse sobre quien está en dificultad, dice el Papa Francisco, porque en Él ve el rostro de Dios, porque Él es la carne de Cristo que sufre. Estos días me pasó que un empleado me hizo un favor con esto de los carros y tal, los parqueaderos, al final apareció una muela, dicen ellos, ¿no? Una muela, y tal, ahí está el puestecito. Y yo, muchas gracias. Aquí estamos para servir. Y es verdad, porque yo también estoy para servir, todos estamos para servir, pero qué bueno es cuando todo el mundo piensa así, aquí estamos para servir. Y entonces un alumno pide un favor, aquí estamos para servir. Un profesor pide un trabajo, aquí estamos para servir. El obrero, todos, si todos vamos así, que va uno a una especie de paraíso terrenal, ¿verdad? Servir a los demás uniéndonos a Jesús, acompañándolo en su labor redentora a través de los pequeños y grandes sacrificios de la vida ordinaria que se pueden convertir en momentos de contemplación. Servir sobre todo, entre más cercano sea el círculo, con mayor fidelidad, porque uno siempre se dice por ahí, luz de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? Ese señor que consigue la muela y que le ayuda al personaje tal, y luego en la casa pues nos saluda. No, hay que empezar por servir en la casa, a sonreír, adelantarse a lavar un plato, a tender la cama, a pagar los servicios, que no se quede el gas sin pagar porque lo cortan. Bueno, ¿quién lo va a hacer? Pues puedo ir yo, no esperar al hermano menor. Pósumos.
Podemos vencer también esta batalla, continúa San José María, con la ayuda del Señor. Persuadidos de que no resulta difícil convertir el trabajo en un diálogo de oración. Nada más ofrecérselo y poner manos a la obra, Dios ya escucha, ya alienta. Por eso aquello de que una hora de estudio es una hora de oración. Señor, vas a sentar en la biblioteca 3 horas de estudio, sin notificaciones, sin distracciones, matemática pura, ¿no? O derecho penal, ¿no? O histología, y aquí me voy a clavar, ¿no? Y no me levanto hasta dentro de 3 horas. Bueno, eso es sacrificio, eso es, pues no nos van a dar el premio a la penitencia cristiana, pero en el cielo se darán cuenta, esto es oración, y esto es trabajo santificado, y esto es servicio. Alcanzamos el estilo de las almas contemplativas en medio de la labor cotidiana, porque nos invade la certeza de que Él nos mira, de paso que nos pide un vencimiento nuevo, porque ya ha pasado 1 hora y media, uno empieza como a cansar, pasa por allá la niña que yo más quiero, con el niño que ella más quiere, o no, o sola, y luego, no sé, hay distracciones, hay posibilidades de estar en otra cosa. Y decir, no, Señor, te dije que iba a estar aquí 3 horas y voy a seguir. Venga, capítulo siguiente. El Señor me está pidiendo, ¿no? Viene a mi encuentro allí. Ese cuidar los detalles de orden, ese comenzar por el quehacer menos agradable pero más urgente, esa sonrisa ante la persona inoportuna, esa perseverancia en el cumplimiento del deber cuando tan fácil sería abandonarlo, ese no dejar para mañana lo que hemos de terminar hoy, todo por darle gusto a Él, a nuestro Padre Dios. Y quizás sobre la mesa o en un lugar discreto que no llame la atención, pero que a ti te sirva como despertador del espíritu contemplativo, colocas el crucifijo, que ya es para tu alma y para tu mente el manual donde aprendes las lecciones del servicio. Y aquello que decía el médico de los primeros tiempos en el Opus Dei, que decía, pues estaba ahí frente al microscopio, mirando ahí pues las amebas, las bacterias, tal, y entonces ya hay un momento en que los ojos empiezan a llorar y dice, bueno, ya, mucho tiempo. Y entonces se quería ir y se encontraba con el crucifijo que estaba ahí en la mesa y decía, y el que cansado quería retirarse, vuelve los ojos a los oculares, porque Cristo está en la cruz esperando, ¿no? Esperando que yo también me crucifique con Él en el trabajo ordinario, en la labor cotidiana. Bueno, se nos está acabando el tiempo y Santiago y Juan de hecho sí que acompañaron a Jesús en los momentos más especiales, al comienzo de su vida pública, en algunos milagros muy señalados, como la resurrección de la hija de Jairo. Hacia el final fueron testigos privilegiados de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Y esos milagros el Señor los fue como llevando ahí a estar en el núcleo más íntimo para fortalecerlos en la fe y para que estuvieran en capacidad de acompañarlo también y ser testigos de los tormentos que padeció en las últimas horas en el Huerto de los Olivos, en el momento ahí en Getsemaní, para estar con fe suficiente y esperar que resucitara, así como lo habían visto glorioso en el monte Tabor. Años más tarde sí que padecerían sufrimientos y persecuciones por Jesucristo, tal como Él se los había profetizado. El cáliz que yo voy a beber, lo beberéis. Y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Santiago llevaría la fe hasta el extremo de la tierra, hasta España, hasta Galicia, que era como el tope, ¿no? El tope de la tierra, ya cuando se enfrentan con el océano, y con muchas penas y dolores en su esfuerzo evangelizador, tanto que la leyenda, la tradición enseña que fue necesario que la misma Virgen se le apareciera en vida sobre el famoso Pilar de Zaragoza, donde está todavía esa basílica, la Basílica del Pilar, la fiesta se celebra el 12 de octubre, para darle fuerzas y garantizarle su intercesión por la misión apostólica en la evangelización de ese duro pueblo. Y bueno, y de ahí hemos recibido más adelante nosotros también la evangelización. Las fuentes históricas dicen que al regresar a Jerusalén fue el primer apóstol que sufrió el martirio. El cáliz que yo voy a beber, vosotros lo beberéis, le ha dicho el Señor. De esa manera compartió el bautismo del Señor y se lee de un modo muy escueto en un relato de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo prendió el rey Herodes, Agripa I, no el de la época de Jesús, a algunos de la iglesia para maltratarlos.
dio muerte por la espada a Santiago, hermano de Juan. Ahí está el testimonio de que se cumplió la profecía del Señor. Pidámosle nosotros a la Virgen Santísima, Madre de la Iglesia, que nos ayude a superar la ambición de ocupar los primeros lugares, que nos alcance del Señor la fuerza para beber el cáliz y recibir el bautismo de Cristo, aceptando la invitación a ser corredentores con Él. De ese modo se cumplirá lo que se pide en la misa en que conmemora la festividad de este apóstol. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de los apóstoles con la sangre de Santiago, haz que por su martirio tu Iglesia sea fortalecida y por su patrocinio tu pueblo, nosotros, nos mantengamos fiel a Cristo hasta el final de los tiempos.